Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la encuesta sobre confianza del consumidor correspondiente al mes de julio del 2021. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Como siempre, se podrán enviar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la exposición. Dicho esto, Lourdes, si podrías pasarnos los resultados del ICC. Bueno, muy buenos días. Ahora voy a pasar a presentar el resultado de la encuesta sobre la confianza del consumidor correspondiente a julio del 2021. Al respecto, esta presentación, como siempre, está dividida en 3 grandes bloques. En el primero, hablamos de los aspectos generales y metodológicos de la encuesta de manera muy breve. Hacemos una característica de la población encuestada, dando datos como ser edad, género y nivel de estudio. Y finalmente pasamos los resultados propiamente de la encuesta y los resultados de los índices calculados a partir de estas preguntas. Finalmente hacemos un breve resumen de los principales hallazgos del mes. En cuanto a los aspectos generales de la encuesta, el directorio del Banco Central del Paraguay autoriza la elaboración de esta encuesta en noviembre del 2017 por la Dirección General de Estadísticas, Encuesta y Censos de ese entonces, lo que hoy es el Instituto Nacional de Estadística, y quien realiza el servicio de relevamiento de encuestas mensuales para la construcción de estos índices. La información se presenta en forma agregada, es de naturaleza cualitativa y permite obtener indicadores de satisfacción presente y futura de las personas, el hogar y del país, y forma parte de un conjunto de información relevante para la toma de decisiones de la política monetaria del Banco Central del Paraguay. En cuanto a los aspectos metodológicos, brevemente, el índice de confianza del consumidor en Paraguay se realiza en los primeros 20 días de cada mes y se encuesta a 400 hogares en donde responden personas a partir de los 18 años. El marco muestral está ubicado en Asunción y Centro Urbano, entendiendo por Centro Urbano San Lorenzo, Fernando de la Mora, Luque, Capiatá, Lambaré, Ñemby, Mariano Roca Alonso y Limpio. La encuesta básicamente se divide en 2 partes. En una primera, como ya dijimos, se hace una caracterización de la población, se dan datos de edad, género y nivel de estudios. En una segunda, se presentan las preguntas que son utilizadas para la construcción de los índices, que son el índice de situación económica, que en adelante llamamos ISE, el índice de expectativa económica, que en adelante llamamos IEE, y el índice de confianza del consumidor, el que llamamos ICC. En cuanto a las preguntas utilizadas para la construcción de los índices, son estas 6 primeras que tenemos en pantalla. Las preguntas 1, 3 y 5 comprenden la valoración que tienen los individuos, tanto desde el punto de vista personal, del hogar y del país que tiene su economía hoy, con respecto a un año atrás. Es decir, si su economía hoy está mejor, igual o peor que hace un año atrás. Estas son las preguntas que se utilizan para la construcción del ISE. Las preguntas 2, 4 y 6 comprenden la valoración que tienen los individuos, el hogar y el país de ese hogar con respecto a un año adelante. Es decir, si la economía de su hogar, del país o de ellos mismos será mejor, igual o peor que dentro de un año. Está mejor, igual o peor que dentro de un año. Finalmente, tenemos 2 preguntas complementarias que son: ¿usted tiene posibilidad de ahorrar? ¿Y cree usted que es un buen momento para la compra de bienes durables, tales como electrodomésticos, casas, autos y motos? Como dijimos, la construcción del ICC se utilizan las preguntas 1, 3 y 5, y las del IEE se utilizan las preguntas 2, 4 y 6. El ICC, o el índice de confianza del consumidor, es un promedio simple de estas 2 anteriores.
En cuanto a la característica de la población encuestada, en primer lugar tenemos el género de quienes contestan esta encuesta y vemos que mayoritariamente son mujeres, alrededor del 60%, y alrededor del 40% contestan hombres. Específicamente en julio del 2021, el 57.8% de los encuestados fueron mujeres y el 42.3% fueron hombres. En cuanto a la distribución por edades de los encuestados, vemos que a lo largo de la encuesta presentan más o menos la misma característica y quienes presentan mayor porcentaje de respuestas son los individuos que se encuentran en el grupo de 65 años y más. Específicamente en julio del 2021, el 40.8% de los encuestados se encontraban en este grupo, seguido por los grupos de 45 a 54 años, que en julio del 2021 fue de 20.8%, y del grupo de 35 a 44 años, que está muy cerca, alrededor del 20%. En cuarto y quinto lugar tenemos los grupos que son de 25 a 34 años, específicamente en julio del 2021, el 15.5% de los encuestados corresponde a este grupo, mientras que el 3% corresponde al grupo que se encuentra entre 18 a 24 años de edad. En cuanto a la educación de los encuestados, también presentan la misma característica desde que empieza la encuesta y la mayor parte de las respuestas se encuentran en los individuos que tienen la educación media, es decir, del primer al tercer curso o ex-bachillerato culminado, seguido por aquellos individuos que tienen el nivel superior universitario. Específicamente en julio del 2021, este porcentaje fue del 22.8%. A este grupo sigue el grupo de individuos que tiene la educación escolar básica, es decir, entre el primer y segundo ciclo o el primero sexto grado o primaria, que llamábamos antes, y que es el 20.3%. El último grupo que tiene culminado un nivel de educación es el superior no universitario, específicamente en julio del 2021 fue del 4%. El 7.25% de los encuestados no tiene ninguno de estos niveles de estudios culminados. En cuanto a los principales resultados de la encuesta, tenemos que el ICC se ubica en la zona de optimismo después de haber estado 4 meses en la zona de pesimismo o en la zona de contracción, específicamente en julio del 2021. Es de 51.3. Esto se encuentra en línea con la recuperación verificada en los indicadores de actividad económica y la corrección al alza de la proyección del crecimiento de la economía para este año. Recordemos, como dijimos al principio, que este índice es el promedio de otros dos índices, que son el índice de situación y el de expectativa. Vemos que el índice de situación en julio del 2021 se ubica en 32.9, muy superior a los niveles, si bien se encuentra en la zona de contracción, es muy superior al nivel presentado en junio del 2021 y en julio del 2020. Esto también está afectado por los avances. Esta recuperación se nota por los avances en el proceso también de la vacunación y el retorno gradual a las actividades económicas, que también afecta principalmente al índice de expectativa, pues sabemos que las valoraciones hacia el futuro siempre suelen ser más positivas. En cuanto al índice de expectativa, como vemos, se mantiene en la zona de optimismo, específicamente en julio es de 69.7 frente al 65 presentado en junio del 2021 y 62.5 presentado el año anterior. En cuanto a cada uno de estos índices, estos tienen otra vez subíndices que tienen las valoraciones de la situación del hogar personal y del país. Y vemos que si bien se encuentran en la zona de contracción, como habíamos mostrado, que el índice de situación total era de 32.9, cada uno de ellos tuvo variaciones en mayor o menor medida con respecto al mes anterior y al año anterior. Como dijimos, el que mejor desempeño tuvo
como siempre, es el índice del hogar, que específicamente en este mes se ubicó en 41.1, seguido por el índice personal, que se acerca bastante, 40.6, y también es destacable el aumento que tuvo el índice del país, que pasa de 9 a 17. También el índice de expectativa presenta el mismo comportamiento. El que mejor desempeño presenta es el del hogar. Todos se encuentran en la zona de optimismo y tienen variaciones positivas en diferentes medidas. Así vemos, el índice del hogar fue de 73.5, el personal fue de 73 y el del país fue de 62.50. Recordamos que este índice total de expectativa fue de 69.7. También el índice de confianza del consumidor podemos desagregar en estos tres grupos mencionados, que son hogar, personal y país, aquel 51.3 que habíamos mencionado al principio. Y vemos también que el que mejor desempeño presenta es el del hogar con 57.3, seguido por personal 56.8 y en último lugar el país, que es 39.8. Vemos que hogar y personal se encuentran en la zona de optimismo. En cuanto a las preguntas utilizadas para la construcción de cada uno de estos índices, así como recuerdan, el índice de situación personal era de 40.6, se utiliza esta pregunta para su construcción. ¿Cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Vemos que mejoran aquellos encuestados que opinan que su situación está mejor. También mejora aquellos que opinan que su situación está igual y disminuye el porcentaje de personas que piensan que su situación está peor. Así, mejor es el 14.8, igual es 51.8 y peor es 33.5. En cuanto a la expectativa personal, que si recuerdan era de 73, la pregunta utilizada para la construcción de ese índice es: ¿cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Vemos que el 55% de los encuestados opina que su situación mejorará, porcentaje que se incrementa con respecto al mes anterior y al año anterior. Mientras que el 9% opina que empeorará. Este porcentaje también disminuye con respecto al mes anterior y al año anterior. En cuanto a aquellos que opinan que su situación seguirá igual, se mantiene más o menos en los mismos niveles que el mes anterior y el año anterior. Así, en julio del 2021, como vemos, fue de 36%, en junio fue de 35.5% y en julio del año pasado fue de 36.3%. En cuanto a la situación económica referente al hogar, la consulta dice: ¿cree usted que la situación económica de su hogar está mejor, igual o peor que hace un año? Vemos que el 13% de los individuos opina que su situación está mejor, un poco superior a los que opinaban que estaba mejor el mes anterior y el año anterior. También el 56.3% de los individuos opina que está igual, porcentaje también superior a los presentados en el mes anterior y en el año anterior, mientras que el 30.8% de los individuos opina que la economía de su hogar está peor. Este porcentaje es menor a los que habían opinado lo mismo en el mes anterior y en el año anterior. En cuanto a, ¿cree usted que la situación económica de su hogar mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Si recuerdan, este índice fue de 73.5 y esta es la pregunta que se utiliza para su construcción, y vemos que el 55.8% de los encuestados opina que la situación económica mejorará, porcentaje superior al mes anterior y al año anterior. El 35.5% de los encuestados opina que seguirá igual, porcentaje que disminuye levemente con respecto al año anterior, pero se incrementa con respecto
al mes anterior y al año anterior, perdón, y el 8.8% de los individuos opina que la economía de su hogar empeorará, porcentaje que disminuye tanto con respecto al mes anterior y al año anterior. En cuanto a estas mismas preguntas con relación al país, la pregunta dice, ¿cree usted que la situación económica del país está mejor, igual o peor que hace un año? Si recuerdan, este índice había sido de 17 y vemos que es porque el 9.5% de los individuos opina que su economía está mejor, porcentaje bastante superior a los del año anterior y el mes anterior. El 15% opina que está igual, porcentaje también superior al año anterior y al mes anterior, y el 75.5% opina que está peor, y este porcentaje disminuye con respecto tanto al año anterior como el mes anterior. En cuanto, ¿cree usted que la situación económica del país mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Si recuerdan, este índice había sido de 62.5. Vemos que el 43.5% de los individuos opina que el país mejorará, porcentaje superior a tanto al mes anterior como al año anterior. Y el 20.3% de los individuos opina que la situación económica del país empeorará. Este porcentaje disminuye con respecto al año anterior y al mes anterior, lo que justifica el resultado de los índices. Y el 34.5% de los individuos opina que la economía del país seguirá igual. En cuanto a las dos últimas preguntas que habíamos mencionado, tenemos la primera. Actualmente, ¿usted tiene posibilidad de ahorrar? Si bien este porcentaje es bajo desde el principio de la encuesta, vemos que el mismo se recupera levemente desde abril del 2020 y se mantiene prácticamente en el mismo nivel en los últimos 3 meses. Así, en mayo fue del 17% y en junio y julio se mantiene en el mismo nivel de 16.8%. Como habíamos dicho, los agentes empiezan a sentir las mejoras en las actividades económicas, pero mantienen la prudencia ante la posibilidad de ahorrar, pero vemos que sí creen que es un buen momento para compras de bienes durables. Aquí también hacemos la acotación que cada uno de estos porcentajes son bastante bajos. Entonces, si bien tiene variaciones positivas para cada uno de los ítems mencionados, electrodomésticos, casas, autos y motos, en diferentes medidas, es electrodoméstico el que presenta una variación positiva mayor. Con cada una de esas preguntas también construimos un índice para compras de bienes durables y así, ya como habíamos visto en las respuestas anteriores, este índice también se incrementa con respecto al mes anterior y al año anterior y se ubica en 6.13. Finalmente, presentamos el índice de confianza del consumidor al mes de junio por la disponibilidad de los datos de países vecinos y haciendo la salvedad que cada uno de estos son elaborados por diferentes instituciones. Así en Chile es elaborado por GF Adimark, en Uruguay es elaborado por la Universidad Católica, en la Argentina es elaborado por la Universidad del Torcuato Di Tella y en Paraguay, como dijimos, es elaborado por el Banco Central del Paraguay. Lo que aquí podemos mencionar es que en el mes de junio estos índices tuvieron una leve disminución, tanto en Uruguay como Argentina, y disminución negativa, y Paraguay y Chile tuvieron variaciones positivas. En cuanto al resumen, el índice el IEE muestra un incremento en el mes de julio del 2021 con respecto al mes anterior y a julio del 2020, manteniéndose en la zona de optimismo. El mejor desempeño dentro de ese subíndice corresponde a las actividades del hogar. Por su parte, el índice de situación económica o el ISE, que refleja la situación actual de los consumidores, si bien se mantiene en la zona de pesimismo, ha mostrado un incremento importante con respecto al mes precedente y a julio del 2020.
Así, en el mes de julio, la confianza de los consumidores medida por el ICC registró un incremento en comparación a junio del 2021 y julio del 2020, ubicándose nuevamente en la zona de optimismo. Desagregando por sus componentes, el índice de situación personal, hogar y país tuvieron variaciones positivas en julio del 2021, tanto en términos mensuales como interanuales. Por su parte, el índice de expectativa económica, tanto personal del hogar como del país, también se incrementaron en julio del 2021 en comparación al mes anterior y al año anterior. Muchas gracias.